10 minutitos y nos Bueno. vamos. Cuéntame cómo ha sido ver un poco todo esto del vídeo. Si te acordabas, si no, si lo tienes presente, si había cosas que habías olvidado. La verdad que impresionante, o sea, porque sabía que estabas ahí, si no me hubiese puesto a llorar. La verdad que es un videazo, hay cosas que las había olvidado completamente por la emoción del último partido, los penaltis, la verdad que increíble. Vamos a repasarlo un poco cronológico. Llegamos al playoff con poco sensaciones bastante malas y sin ser favoritos, con gente que compaginaba el trabajo con el fútbol sala y los estudios y demás. Y llegamos a un... Bueno, cuéntame tú dónde llegamos en ese primer partido, que creo que no habíamos ganado y de repente nos vamos de Galicia con ese primer punto de la semifinal. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, a ver, como tú bien dices, es verdad que llegamos en un momento que llevamos perdiendo, creo que eran los dos últimos partidos de Liga, aunque nos habíamos clasificado, pero es verdad que veníamos perdiendo dos partidos y nos enfrentamos a Parrulo, que los dos partidos que nos había hecho nos había dado dos sobos. Y es verdad que, como bien pasa este año, creo que descansamos una semana, si no recuerdo mal, y luego jugamos. Y es verdad que empezamos a trabajar los playoffs y los míster, en este caso Braulio y Manu, empiezan a hacer un planteamiento un poco diferente para contrarrestar a Parrulo, porque nos había hecho mucho daño, nos sacaba el portero jugador, tenían a Adri que dominaba todas las acciones del juego. Y bueno, hacen un planteamiento un poco diferente en que me toca a mí bailar un poco con Adri y me dicen que voy a estar con él. O sea, cuando salga Adri yo salía al campo y cuando se salía yo me salía. Y bueno, yo en un primer momento digo, se presentan unos playoffs duros, ¿sabes? Que bueno, contra tremendo bicharraco, pues imagínate. ¿Quién es Adri? Para la gente que evidentemente vea esto y no... Bueno, yo creo que no hace falta que lo explique mucho, pero Adri ha sido uno de los mejores jugadores para mí de primera división, o sea, top mundial, y que tenía unas cualidades increíbles. O sea, manejaba todos los tiempos del partido, desequilibraba, metía goles, asistía. Y bueno, es verdad que me tocó ese rol. Los míster me hicieron mucho hincapié viendo un montón de vídeos, todo lo que hacía Adri y cómo lo tenía que defender. Y bueno, nada, así empezaron esas 2 semanas. Con un perfil de defensa para contrarrestar a Adri, pero te vas de ese primer partido con 4 goles. De normal tienes tus 10 goles, 15, sí, ¿no? Creo que hemos hecho este año, pero bueno, 4 en una cancha como La Malata, que es complicada ya de por sí, que suena siempre a primera división, de hecho ha vuelto. Y con 4 goles, aunque nunca hemos visto lo particular, pero bueno, creo que el nombre de Jaime Peiró ese día fue uno de los más reseñables del Family. Sí, bueno, a ver, creo que nadie se lo esperaba, ni yo mismo. Creo que fue, por un decir, ese partido el premio a todo el esfuerzo que llevaba haciendo durante varias temporadas, haciendo caso a los míster, a todo lo que me decían, a trabajar siempre confiando en mis compañeros y todos ir a una. Y bueno, ellos confiaron en este caso muchísimo en mí y bueno, yo respondí. Es verdad que no era mi faceta meter 4 goles, había Carlito, Gonzalo, Gus, pues Pedro, esta gente que tenía que meter goles, pero es verdad que ese partido se dio a mí. Es verdad que fue un partido, ahora si quieres comentamos detalles, pero fue un partido muy duro, que pasaron muchas cosas, muchas emociones. Lo estábamos comentando antes, nos vamos al descanso 1-1 y yo hago el doble penalti y era como que Manu sobre todo me insistía, no hemos hecho un doble penalti en toda la temporada, por favor no hagamos uno. Y me acuerdo que me voy al vestuario y le pego una pata a la puerta que me hago polvo al pie. Pero bueno, es verdad que luego se dio, hicimos un partidazo y bueno, en este caso para mí creo uno de los mejores partidos que he hecho. No fue fácil, no sé si la sensación en el vestuario dentro era que
al traer el factor cancha para Alcira parecía que estaba encaminado el tema, pero nada de eso porque nos tocó volver. ¿Cómo recuerdas sobre todo esa parte de los penaltis que vivimos con tanta tristeza? Bueno, fue otro partido igual muy duro. Ellos otra vez nos sacaban el portero jugador desde el principio, nos hacían muchísimo daño y es verdad que vamos a los penaltis y bueno, es verdad que no lo conseguimos y bueno, fue un jarro de agua fría en este caso porque al final sabíamos que nosotros éramos muy fuertes en el Palau. Los penaltis creo que hasta la de después que ahora comentaremos, pero no se nos daban bien. Cartagena también nos había eliminado en Copa del Rey, era una cosa que teníamos como pendiente, imagino que a evitar. Acaba ese partido y hay que volver martes. También otro jarro de agua fría porque la gestión no era fácil porque muchos compañeros no se dedicaban de manera exclusiva, ¿no?, a esto. Sí, me acuerdo que Rubi, Sena, creo que Nacho, Porky eran los que trabajaban en ese momento, bueno, Gabri. Y es verdad que lo hablamos en el vestuario, tío, lo tenemos que cerrar el sábado en Alcira, que si no el martes la gente se va a tener que pillar horas, a ver cómo luego lo cuadramos, la gente va a tener que teletrabajar y era como decir, hostia. Y llegamos ahí a Ferrol y nos encontramos que habían puesto las entradas a €1, que el pabellón estaba a reventar y nada. Me acuerdo que los místers nos pusieron, ya nos advirtieron y nos pusieron un vídeo de creo que fue el Real Madrid Panathinaikos, creo de baloncesto, que tienen un campo que se pone, hasta arriba y que animan un montón y nos dijeron, mira, todo lo que nos espera hoy, vamos a hacer un partido como nosotros sabemos, serio, y bueno, salió bien. 0-1 es muy corto en fútbol sala, en un tercer partido que se decide y fuera de casa. No sé si eso con el tiempo va cogiendo valor, si lo piensas de vez en cuando y sobre todo después del resultado del playoff de este año, que pone un poco quizá en valor lo que pasó en 2023. Sí, totalmente. O sea, nosotros, yo en mi caso ya lo sabía el valor que tenía. O sea, es verdad que nosotros éramos un grupo que ese año íbamos a resultados cortos, sabíamos muy bien el juego que teníamos que hacer, éramos muy sólidos defensivamente y luego pues intentamos aprovechar ahí las oportunidades que teníamos. Pero bueno, ahora conforme ha pasado lo de hace poco, de los playoffs, hay que valorarlo muchísimo más, porque es verdad que el trabajo que hicimos, el esfuerzo, también lo hemos hecho este año. Pero yo me acuerdo que ese año era algo como que todos decíamos, ya está, nos lo tenemos que dejar todo, pase lo que pase. Este año también no lo hemos dejado, pero no se ha dado. Y es verdad que ese año vivimos emociones que se viven en todos los playoffs y las supimos gestionar muy bien y bueno, creo que hay que valorarlo mucho. Ya solo llegar a los playoffs es algo realmente complicado, pero es verdad que lo que conseguimos ese año pasa muy pocas veces. Tiene parte de lotería, parece como una tanda, ¿no? Hay gente que dice que no es lotería porque se está estudiando quién tira, cómo tira, dónde se desplaza y tal, pero hay parte de fortuna también en una fase final por una plaza que puede alargarse hasta los 6 partidos o puede ser de 4, con mucha emoción sobre todo, porque te ganan el factor cancha, lo devuelves. ¿Tiene parte de azar o cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo tampoco creo mucho en la suerte, pero es verdad que se vi en momentos que la tienes que tener. Creo que el año que subimos tuvimos esa chispa de suerte en los penaltis, lo tira Gus, que había disputado pocos minutos, lo tira con una confianza que pocos jugadores pueden hacerlo. Y eso al final también es suerte de tener a Gus en este caso, que a lo mejor nos pasa otro jugador y te puede la presión y esas cosas yo creo que sí son un poco factor de suerte, pero es verdad que también yo pienso que unos playoffs es el equipo que mejor vive esas emociones, esos altibajos, el que es más regular, yo creo que tiene muchas más posibilidades de llevárselo. Porque desde dentro es verdad que se resetea todo lo de la Liga, se ha visto este año, hemos quedado segundos, que no quiero hacer mucho hincapié en lo de este año, pero bueno, segundos con una diferencia considerable,
es verdad que se resetea y tienes que manejar como si fuera otra competición completamente distinta. Sí, totalmente. O sea, los playoffs es que es como algo totalmente aparte, porque es verdad que la liga, pues también siempre digo esto, la gana el que es más regular y el que más se lo merece, porque al final tantos partidos, siempre la clasificación te pone en tu sitio. Pero es verdad que los playoffs, lo que tú dices, puedes jugar 4 partidos, puedes jugar 6, pero depende también muchas cosas. Depende del factor emocional, depende de cómo hayas llegado a los playoffs, si has tenido lesiones, cómo ha llegado la gente físicamente. Es que depende de muchas cosas. Depende también pues, de cómo ha llegado el equipo a esa recta final o cómo se ha planteado un equipo esos playoffs y cómo lo ha planteado otro. Al final te enfrentas, en este caso nosotros, 3 veces contra un mismo equipo, te conoces mucho y es por muy pequeños detalles. Y para ir acabando, lo último, y una cosa que me sigue dando vértigo todavía cuando la veo, ya damos por hecho que ganamos en Burela, que también fue difícil con esa expulsión de Serra, que parecía que ya nos condenaba a perder ese primer punto. Aquí faltaban, no sé, faltarían 4 o 5 segundos que vuelves con todo después de una pérdida. Cuéntamela tú, qué es lo que pasa en ese instante que creo que, bueno, llega Pedro el balón, lo perdemos y empiezas a correr para atrás. Sí, no me acuerdo muy bien cómo fue, solo me acuerdo muy bien que creo que, no sé, no fue Irma. Bueno, no me acuerdo quién fue, que en la anterior jugada me dice algo y como que me había robado el balón y me dice algo. Y es verdad que yo veo que ese jugador coge el balón y se va directo a nuestra portería y yo de la rabia digo, buah, le tengo que robar el balón. Y le robo el balón, casi le hago penalti y me acuerdo que yo casi no veo ni cómo meten el gol porque se lo estoy como celebrando en la cara, que es verdad que nunca suelo hacer eso. Pero es verdad que me dio en ese momento así, sale el balón, creo que lo coge Serra, se lo pasa a Sena, como que Caluza le da, medio le rebota a Sena, le cae a Joan y Joan no se atreve a chutar y se la pasa a Sena, que Joan siempre lo dice, que está acojonado. Y Sena mete el gol y es que yo casi ni lo veo. Y ya oigo el pabellón que se caía y ya pues me acuerdo de poco más. Si hubiera pitado... No te acuerdas de mucho, ¿eh? O sea, lo no me acuerdo, lado, ¿no? Sí. Sería... ¿Escuchaste primero el pabellón o te giraste y hubo gol? No, yo me acuerdo que lo estoy celebrando, pero cara a mi portería. Y en el momento que sale rebotado, yo cuando me giro es cuando tiene el balón Joan. Y es que no me acuerdo muy bien. Yo creo que cerré los ojos o algo y ya cuando vi que Sena la metía dije, ya está. Pero lo tengo muy nublado. O sea, si tú no me llegas a enseñar antes del vídeo, yo lo tengo súper nublado. Sí. Y luego ya está, bueno, la fiebre desde el banquillo y la humildad máxima. Había una barrera ahí de 80 personas que daba 0,2. Era prácticamente materialmente imposible que nos empataran, pero bueno. ¿Estabas dentro o te cambiaste? Sí, estaba dentro. Sí. ¿Ahí qué pensabais? Digo, bueno. Nada, ponerte en la barrera y es verdad que yo lo acabo de ver ahora, como que me anticipo y el balón casi pasa por en medio, pero bueno, creo que no hubiese pasado nada. O sea, ahí ya pensaba que lo teníamos, no podía pasar otra, que te dieran un balonazo y ya está, a celebrarlo. Y para acabar, ahora que he refrescado un poco esa memoria, hemos dicho lo importante que es valorar este tipo de cosas. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando... Jolín, fueron 2 viajes a Galicia, 3 viajes a Galicia en cuestión de 10 días, los penaltis perdidos aquí, la expulsión en Burela, que justa no, pero bueno, ahí está, la victoria en penaltis. Tiene que ser como un descanso, como tomarse 3 diazepam y que hagan efecto enseguida, ¿no? Cuando ves que el gol, que ya no da tiempo para más, porque además fue de manera muy épica, todo, absolutamente todo, desde el primer partido con esos 4 goles, los penaltis, el gol de Sena con el 0-1, los penaltis con ese quinto de Gus y el 0-2, que parecía que íbamos otra vez a penaltis. Si nos hubiera tocado volver a Galicia ya no se empadronaba. ¿Qué siente un jugador cuando consigue un objetivo de ese calibre y de esa manera, además? No, sobre todo lo que tú dices, como una satisfacción, un descanso de decir, ya está, ya tengo vacaciones, he acabado como queríamos,
se ha conseguido algo increíble y para mí ha sido uno de los momentos más bonitos de todo lo que llevo jugando.